Para empezar, primero darle los buenos días a todos y agradecerles por acompañarnos en esta edición de la Peña OMG. Para los que no saben, la Peña OMG la venimos celebrando ya desde hace más de un año y medio aproximadamente, de manera constante para compartir ideas, opiniones entre nosotros de temas no solamente legales, jurídicos, sino del entorno, de los negocios y de cualquier tipo de interés para la sociedad. Bueno, a raíz del tema justamente del coronavirus, hemos estado celebrando la Peña en una edición especial virtual y en esta ocasión, justamente debido a que la misma situación del coronavirus ha sacado a relucir el tema de los fondos de pensiones y de su uso, como muchos están solicitando, utilizar los fondos de pensiones para paliar un poco los efectos que va a tener el coronavirus sobre la economía. Nosotros justamente quisimos celebrar una edición especial de la Peña para discutir sobre la pertinencia o no de darle uso a esos fondos y en caso de que sí, se entienda que sí, cuál debería ser el destino, de qué manera debería el Estado tramitarlo para que realmente tenga un impacto positivo en la población. Y para conversar sobre ese tema tenemos a dos invitados que ustedes se darán cuenta que son de lujo, son estrellas, por lo cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Tenemos a Emmanuel Cedeño Brea, que muchos habrán escuchado o habrán visto artículos sobre él que de manera constante está publicando. Emmanuel es doctor en Derecho y en Economía y es vicerrector del Instituto OMG. Y también tenemos a otra invitada también estrella, que es Anabel Liz, que es abogada e investigadora también del Instituto OMG. Entonces, para no cansarlos más con esta introducción, le paso la palabra a Emmanuel y a Anabel. Entiendo que Emmanuel va a estar haciendo una presentación que va a compartir con nosotros y así podemos todos aprender sobre el tema de fondos de pensiones. Bien, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta presentación. Parte de la presentación está basada en un trabajo de investigación de nuestra coautoría y ese trabajo de investigación es parte de una contribución más grande del Instituto OMG al análisis de políticas públicas y las respuestas, sobre todo del plano de vista jurídico, económico, para tratar de paliar la crisis. El primer trabajo fue sobre la propuesta de acelerar la puesta en vigor de la Ley de Garantías Mobiliarias, y este trabajo, que es sobre el uso de los fondos de pensiones y la estructura que vamos a proponer, que ustedes la van a ver en unos minutos, se complementa bastante con ese primer trabajo, o sea que se pueden hasta considerar como parte de una misma serie de ideas. Básicamente de eso se trata la presentación y vamos a hablar un poco de los bonos especiales emitidos por el Ministerio de Hacienda hacia el final de la presentación, que no está incluido en el reporte de investigación porque todavía no había sido anunciada esa colocación, para ver cómo la retórica un poco que hemos visto en los medios de la discusión del debate sobre el retiro extraordinario de los fondos de pensiones de alguna manera se justifica o compagina con esa emisión de 40.000 billones de bonos del Ministerio de Hacienda, que coloquialmente se refieren como coronabonos. Entonces, ahí no sé si todos pueden ver la presentación ahí correctamente. Sí, para cualquier persona que no la pueda ver, va en la barra que está del lado derecho, donde dice personas, ahí busca el nombre BL Emmanuel Cedeño y le da un clic sobre la carita de Emmanuel, entonces ahí le va a salir lo que él esté compartiendo. Emma, si lo puedes poner, como agrandarlo para verlo completo y no versión PowerPoint, y también antes de que comience, para informarle a cualquiera que tenga alguna duda, que quiera hacer alguna pregunta, puede hacerlo, puede escribir en el chat, que también está en la barra del lado derecho, y ahí si desea hacerla por escrito, puede escribir la pregunta por ahí, o si desea hacerla oral, sencillamente pide la palabra, y nosotros entonces le avisamos para que pueda activar el micrófono y hacerla. Bien, muchas gracias, Natachu. Entonces yo le doy la palabra a Anabel, que va a iniciar hablando de la agenda un poco de lo que vamos a discutir en los próximos minutos.
Hola, muy buenos días a todos. Un placer compartir con ustedes este tema que ha estado, ¿verdad?, en la palestra en estas últimas semanas. Esta es la idea de lo que vamos a discutir la mañana de hoy. Esta es la ruta. Primero vamos a ver el contexto, en qué contexto surge esta propuesta de uso de los fondos de pensiones. Vamos a ver cuáles son las preguntas de investigación que han motivado el informe del IOMG que compartimos con ustedes hoy. Vamos a ver los proyectos de ley que proponen el retiro de los fondos de pensiones, algunos datos para comprender el sistema de pensiones. Vamos a ver qué son los estados de excepción y cómo se vincula esto con las propuestas de ley que se discuten en las cámaras legislativas. Vamos a analizar el caso comparado de Perú. Vamos a ver algunos argumentos de análisis económico del derecho. Vamos a ver cuál es la propuesta del IOMG, del uso de una estructura que proponemos en nuestro informe. Y por último, vamos a ver el tema de los coronabonos o bonos de emergencia de estímulo económico COVID-19, para concluir ahí ya con unas reflexiones finales. ¿En qué contexto han surgido esta propuesta del uso de los fondos de pensiones? Todos nosotros lo estamos viviendo. La pandemia causada por COVID-19 ha ralentizado el tejido productivo global. El Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción económica de un -3% en el año 2020. Los pronósticos de organismos internacionales como CEPAL y el Banco Mundial para la economía dominicana no son nada alentadores, prevén un crecimiento cero del PIB. Para contrarrestar esta situación, el gobierno dominicano, ya lo hemos discutido, ha tomado múltiples medidas excepcionales para combatir estos efectos de la crisis en la economía. Esas medidas alcanzan las dimensiones monetaria y financiera, fiscal, comercial y naturalmente de índole social también. Y es precisamente en ese contexto en el que algunos actores han propuesto que se utilicen los fondos de pensiones para mitigar los efectos económicos de la crisis generada por COVID-19 y proveer un auxilio a los trabajadores ante esta situación. Y esa propuesta, esta situación ha dado pie a que nosotros en el IOMG nos preguntemos si realmente se deben usar los fondos de pensiones para combatir los efectos económicos negativos generados por COVID-19, si realmente es una buena idea considerar la idea de un retiro parcial y extraordinario de un 30% de los fondos de pensiones, como ya veremos que ha hecho el Perú. O también que nos preguntemos si existen otros usos alternativos más efectivos de los fondos de pensiones sin que implique expropiar las cuentas de capitalización individual ni afectar negativamente el futuro de los afiliados. Estas preguntas de investigación han servido de base, ¿verdad?, de eje conductor a este paper que hemos publicado en el mes de mayo, que se llama Tragedia de las pensiones. Se debe permitir el uso de los fondos de pensiones como antídoto para la pandemia COVID-19, que se encuentra colgado en nuestra página web. Nosotros abordaremos elementos de respuesta a estas preguntas y vamos a explicar por qué resulta indeseable permitir el retiro extraordinario de los fondos de pensiones para enfrentar la crisis económica generada por COVID-19. Continuaremos. Estas propuestas de actores económicos sobre el uso de los fondos de pensiones han puesto en discusión dos proyectos de ley. Uno, el primer proyecto de ley que fue depositado en el Senado y un segundo proyecto de ley que fue depositado en la Cámara de Diputados. El primer proyecto lo que busca es modificar la Ley de Seguridad Social. Establece una prohibición que establece una prohibición expresa del uso de los fondos de pensiones, salvo cuando se cumplan las condiciones para el retiro. Lo que busca es modificar esa disposición
y admitir que de manera excepcional, cuando se declare algún estado de excepción, de los estados de excepción consagrados en la Constitución Dominicana, los afiliados puedan recibir hasta el 20% de los recursos ahorrados en su cuenta individual. Un segundo proyecto... Sin hacer, perdón, Anabel, no se hace distinción sobre el tipo de estado de excepción, porque, por ejemplo, ahora nosotros estamos viviendo un periodo de un estado de excepción ocasionado por una pandemia, pero en el proyecto se contempla alguna distinción de que tiene que ser bajo un estado de excepción causado por razones específicas o sencillamente lo deja abierto. Así es, Natachu, lo deja abierto, lo veremos más adelante. El proyecto establece que ante cualquiera de los 3 estados de excepción establecidos en la Constitución, que son el estado de defensa, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia, no importa cuál sea de los 3, puede dar paso al retiro del 20%. Lo deja así de manera abierta, efectivamente. Entonces, un segundo proyecto depositado... Okay. ¿Perdón? No, que iba a comentar que también es un problema dejarlo abierto. Bueno, de por sí para mí es un problema como sea hacer la aprobación, pero dejarlo abierto es más complicado porque a veces tú tienes situaciones que afectan a una parte específica del país, por ejemplo, un huracán que venga y afecte solamente la parte este y en ese lugar en específico se tenga que declarar un estado de excepción, sin embargo no tendría un efecto en el país completo, entonces tal vez no especificar también agrava la situación, lo inconveniente que trae ese proyecto. Totalmente, Natachu, coincidimos contigo, de hecho lo explicamos así en el paper, no es adecuado dejarlo así de manera abierta, no sabemos si sería, o sea, habría que analizar caso por caso si ante el estado de excepción en cuestión ameritaría el uso de los fondos de pensiones y en caso de que se considere, ¿verdad?, que no vemos los resultados del estudio arrojan que no es deseable su uso. En caso de que se admita, pues podría considerarse que la declaratoria del estado de excepción lo contemple, ¿verdad? Después de un análisis sobre eso. Ok, entonces un segundo proyecto fue depositado en la Cámara de Diputados y es el que se discute actualmente. Ese proyecto ha sido auspiciado por más de 30 diputados y propone permitir el retiro de hasta un 30% de las cuentas de capitalización individual. La principal diferencia entre un proyecto y otro es esa, básicamente, que el primero propone el retiro de un 20% y el segundo de un 30% de la cuenta de capitalización individual. Este proyecto, depositado en la Cámara de Diputados, tiene realmente más de la mitad, como se ve ahí, tiene 100 de 190 diputados que a favor, según el diputado, bueno, según ha indicado el diputado Pedro Botelho. Nos llama la atención de manera particular que el segundo proyecto, el depositado ante la Cámara de Diputados, establece lo siguiente, establece esta disposición. El 30% de los fondos acumulados por los afiliados en las AFP, administradoras de fondos de pensiones, constituye un fondo de garantía para los afiliados en los estados de emergencia, que no puede ser utilizado bajo ninguna circunstancia por las instituciones financieras. La violación al objeto de la presente ley por las AFP o administradoras de fondos de pensiones constituye un delito penal que será sancionado con las penas establecidas en el artículo 405 del Código Penal Dominicano. Lo primero es que esta disposición realmente no es suficientemente clara, no está muy bien redactada, no especifica si es de las cuentas de capitalización individual o de todo el sistema de pensiones. El proyecto realmente no lo precisa. Entonces, la lectura de esta disposición permitiría inducir lo siguiente. Por la propuesta del retiro de un 30%,
esa propuesta implicaría una primera mordida a los fondos de pensiones de capitalización individual de 175 mil millones, con datos al 30 de abril. Entonces, con este fondo de emergencia que prevé esta disposición, eso implicaría que luego de esa primera mordida haya una segunda mordida por 126 mil millones adicionales. Y el resultado entonces es una afectación potencial de un 51% del patrimonio de los fondos de pensiones. Estamos hablando de una grave amenaza al sistema previsional. Y eso es producto de la mala redacción, como comenta Anabel. ¿Qué significa el 30% de los fondos acumulados en la AFP? La gente no tiene dinero acumulado en la AFP. Las AFP son sociedades anónimas y tienen accionistas. La gente... Pero, sí. Sí, o sea, habría un primer retiro de hasta un 30% de 175 mil millones de pesos y un segundo retiro de 126 mil millones adicionales. Bueno, la redacción del proyecto es tan pobre que permite dos interpretaciones, según nuestro análisis. La primera interpretación fue la que comentó Anabel, que luego de que se retire la primera parte, hasta el primer 30%, conforme como establece esa ley, dentro de los plazos que establece y la forma como lo establece, habría que cercar del patrimonio restante, habría que cercar 126 mil millones, que sería el 30% del patrimonio restante, que esa es la segunda mordida a la cual nos referimos, para constituir el fondo de garantía en el futuro. Esa es la primera lectura. Ahí hay una afectación de dos mordidas porque dice que no puede ser utilizado bajo ninguna circunstancia por las instituciones financieras. ¿Qué significa eso? Significa que esa segunda mordida, esos 126 mil millones, deben estar en efectivo o en alguna bóveda para constituir el fondo de garantía, que no se puede invertir en valores de la entidad de intermediación financiera como se hace actualmente. No queda muy claro a qué se refiere eso, porque obviamente el objetivo es maximizar el patrimonio a través de la inversión para maximizar la cantidad de la pensión que reciban cada uno de los afiliados al momento de que le corresponda. Entonces parece ser una mala idea que genera cierta ineficiencia, porque no permite alcanzar el potencial productivo de la inversión de los fondos de pensiones. La segunda lectura es, que no necesariamente se colige de esta mala redacción, sería que, bueno, no, vamos a permitir ahora mismo el 30%, que son 175 mil millones, y luego que se reparta eso, de cara al futuro, ya saben que el patrimonio total, el 30% a futuro, se puede ordenar en un futuro que se reparta ese 30%, y entonces ahí obviamente también tiene repercusiones sobre la estrategia de inversión de la AFP y sobre la naturaleza de la cuenta de capitalización individual, porque la trata como si fuera, por lo menos un 30% de la CCI, de la cuenta de capitalización individual, la trata como si fuera una cuenta de ahorro, o sea, desvirtúa totalmente la naturaleza con la cual se diseñó el sistema. Entonces, ese es el problema de redacción que hay, entre otros temas de caracterización penal que hay con el artículo 5 de la ley que se está discutiendo ahora. Ok, sí, justamente tenemos a alguien, Aníbal Mauricio, en el chat, y él dice, la debilidad en la redacción del proyecto de ley que fomentamos es ya una situación constante de los legisladores. Se denota también en el proyecto de ley de teletrabajo, del cual hemos comentado en nuestras redes y medios de comunicación sus graves fallas. Es falta de tecnicismo en la elaboración de normas, es grave y ya una costumbre en nuestro país. Así es. Tomás también tenía una pregunta, no sé si ustedes la van a responder más adelante. Él dice, conocemos la repartición de los fondos de pensiones entre el capital acumulado y los intereses que han generado. Para estos últimos, saber el porcentaje que representa en el monto global. Eso fue Tomás Clizón, de la Cámara Franco-Dominicana. Bueno, la cuenta de capitalización individual tienen un patrimonio de 584 mil millones. Y el retiro del 30% propuesto al cierre de abril, esto es al cierre de abril, representaría 175 mil millones. Esa sería la propuesta. No sé si capté bien la pregunta.
Sí, vamos a ver qué dice Tomás. Bueno, básicamente esa preocupación que comentaba, perdón, Tomás, no sé si Tomás va a comentarlo verbalmente. Bueno, dice Tanzania Reynoso, dice, respondiendo al señor Tomás Plizón, la distribución de capital y rendimientos es aproximadamente 50% y 50%. Y Tomás responde que sí, entiendo entonces que el 30% representan los intereses. Carlos dice, el fondo es un fondo único, no distingue entre capital e intereses a los fines de la propuesta. Sí, correcto. No especifica tampoco si son todos los fondos o si solamente son los fondos de capitalización individual, que es otra problemática de la propuesta como ha sido presentada. Bien. Okay. Pues continuamos. Entonces, el tema de interpretación también podría ser relevante, que comentaba Anabel, en el caso de que exista un rebrote y que tengamos que declarar nuevamente un estado de emergencia. Porque significa que hay un potencial dentro de un periodo relativamente corto, vamos a decir, puede ser dentro de los próximos 18 o 24 meses, de autorizar 2 retiros. Y entonces esas 2 mordidas se materializarían y básicamente estaríamos cortando por mitad la cuenta de capitalización individual, porque se podría plantear esa medida. Si ya se hizo una vez, se puede hacer de nuevo, sobre todo si la gente lo pide y se le da lo que la gente pida, independientemente de cuáles serían las consecuencias o no. Y entonces estaríamos hablando de básicamente una distribución de un 51% del patrimonio. Obviamente asumiendo que entre una y otra mordida no haya crecido producto de las aportaciones. Esta es una visión del sistema y la razón por la cual nosotros en el trabajo presentamos datos sobre el sistema es porque queremos crear una base común, de un entendimiento común basado en datos y estadísticas. Hay mucho quizás de conocimiento con relación al sistema y cómo funciona. No es necesariamente que estamos haciendo una apología por el sistema, pero sí, si podemos aportar datos, partimos de un lugar común sobre el cual podemos evaluar y contrastar diferentes alternativas de políticas públicas. Ahora, si no hay un entendimiento común o el entendimiento que existe no está basado en la realidad, en los hechos, en los datos, entonces se dificulta esa conversación de ideas, ese intercambio de ideas democrático que debe caracterizar a toda sociedad. Entonces, aquí hay una representación gráfica de los fondos que existen, porque se habla de los fondos de pensiones, pero hay diferentes fondos de pensiones. Y aquí se presenta el patrimonio en pesos y el porcentaje que representan dentro del total del patrimonio agregado de todos los fondos de pensiones. Hay un componente de capitalización individual, que es el principal componente que conocemos, donde cada afiliado tiene su cuenta de capitalización individual y aporta de la manera como establece la ley, conjuntamente con su empleador. Hay un componente, hay un fondo de los maestros, que es el del INAVIMA, que es el segundo más grande dentro del sistema, representa un 10%, con un patrimonio de 77.000 millones. Luego está el Fondo de Solidaridad Social, que es un componente de reparto que existe dentro del sistema, con un patrimonio que representa el 6% del sistema, seguido por los fondos de reparto que vienen de algunas instituciones públicas del sistema que existía antes de la entrada en vigor de la ley. Y finalmente los fondos complementarios, que es apenas redondeando 0% del total del patrimonio. Esos fondos en los últimos años han ido creciendo. Aquí hay una representación entre octubre del 2007 y abril del 2020. Los fondos de capitalización individual son los que han tenido el crecimiento más vertiginoso. Los otros han tenido también crecimiento, menos los fondos complementarios, que se ven un poco comatosos ahí, esa línea amarilla. Aquí realmente no se aprecia tanto. Por eso, si eliminamos los fondos de capitalización individual y nos enfocamos en los otros fondos, podemos ver, por ejemplo, cómo el de los maestros ha tenido un crecimiento similar, acelerado, como lo de la CCI, quizá en menor escala, casi ya alcanzando los 80.000 millones de pesos al cierre de abril. Crecimiento de los fondos de reparto, un crecimiento lineal, aproximadamente 40.000 millones de pesos,
Hasta hace unos cuantos meses el Fondo de Solidaridad Social sobrepasó ese crecimiento de los fondos de repartos y está también ya acelerando su crecimiento de manera compuesta. Esa es la situación. Por eso, todo proyecto de ley lo primero que tiene que decir es a cuáles fondos de pensiones se refiere. Vimos que en la ley que proyectó Anabel y que comentó, está mal caracterizado porque dice el dinero que tiene los afiliados dentro de la AFP y la gente no tiene nada dentro de la AFP porque la AFP es una especie de gestor fiduciario, ¿no? Ahora, dentro de los fondos de pensiones sí hay, pero hay que especificar cuál fondo, si se trata de solamente lo de capitalización individual o si se va a hacer una repartición de todos los tipos de fondos de pensiones, que tienen implicaciones diferentes. Nosotros nos enfocamos en el trabajo y en el resto de la presentación en que la intención sería de la cuenta de capitalización individual. Otra cosa que hay que entender sobre el sistema, la estadística, es la distinción entre cotizantes y afiliados. Y eso suena como trivial, pero no lo es, porque al momento de definir quiénes son los beneficiarios de una política pública, tiene que estar bien claro. Y existen varias razones por las cuales hay que definir quiénes son los beneficiarios. Lo primero es que afiliados son todas las personas que están dentro del sistema, que han sido registradas, se encuentren cotizando activamente o no. Entonces, ahí hay una plétora de posibilidades de personas que quizá han estado trabajando continuamente desde que fueron afiliados por primera vez al sistema de seguridad social, que fueron inscritos en la Tesorería de la Seguridad Social y se han mantenido aportando, o sea, cotizando activamente de manera ininterrumpida. También hay personas que entran como afiliados, pero que duran un tiempo como cotizante activo y luego cambian de trabajo o se van al exterior a estudiar o dejan de trabajar por ciertas razones y que quizá tienen una cotización más accidentada, para llamarle de alguna manera. Entonces es importante porque no es lo mismo que digan vamos a permitir que todos los afiliados, que eran casi 4 millones antes de que la pandemia, ahora mismo son 4.2 millones al cierre de febrero, más o menos, a que digan que solamente son los cotizantes. Perdón, 4.2 millones de afiliados a que solamente digan que son los afiliados, que antes de que los efectos comenzaran a surtir sobre las cotizaciones, estaban rondando casi 1.9, casi 2 millones de cotizantes activos. Eso también es importante porque el gobierno ha puesto en marcha otros programas de asistencia social, como mencionó Anabel. Está el caso de FASE, está el caso de Quédate en Casa y otro de los programas que el Gabinete de Políticas Sociales ha ido implementando en la medida en que las políticas se han ido anunciando al público. Entonces, aquí hay una distribución de los cotizantes por edad. Podemos ver que esa distribución es asimétrica. La mayoría de los trabajadores tienen entre 25 y 29 años, o sea que por lo menos de los cotizantes es bastante joven. Sin embargo, de nuevo aumenta entre los cotizantes de 60 años y más. Esto nos dice que una población de cotizantes relativamente joven, principalmente se concentra la mayoría entre 24 y entre 20 y 45 años. Si vemos la distribución de cotizantes por salarios mínimos, hay una distribución todavía mucho más asimétrica. Según los datos de febrero, tomamos los datos de febrero para que no se vieran distorsionados por el impacto del gran confinamiento, pero vemos que la mayor parte de los cotizantes, casi un 90%, tenían registrado en la tesorería entre 0 y un salario mínimo. Y rápidamente se acumula esa distribución. No, perdón, no es el 90%, es el 48% aquí. Pero ya cuando vemos la distribución de las personas que tienen entre 0 y 3, vemos que ahí sí alcanza casi el 90% de todos los trabajadores. Según los datos de la TCS, de la Seguridad Social, esa asimetría de los rangos salariales es bastante marcada, donde el 76%
76.22% al cierre de febrero de los cotizantes que estaban inscritos y cotizando activamente en la TCS, ganaban menos de 25,000 pesos. Entonces, eso tiene una implicación importante, porque mucha gente toma el salario promedio cotizable de 25,000 pesos. Sin embargo, ese promedio del sistema está de alguna manera sesgado por la disparidad salarial que existe en el mercado laboral dominicano. Entonces, ese promedio realmente está por encima de 3/4 partes aquí de el salario promedio que tiene el cotizante, el trabajador del sistema. Si tomamos la mediana, que es el valor que divide la distribución en dos, nos vamos a dar cuenta que el 50% ganaba menos de 15,000 pesos. Aquí hay un 23.78% que está ganando más de 25,000 pesos, pero que tiene unos niveles salariales también que son muchas veces más que 25,000 pesos, o sea, múltiplo considerable. Y esos niveles salariales así, esa disparidad, esa desigualdad, hace que esa distribución esté así. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué esto es importante? Porque además de identificar los beneficiarios, hay que entender que lo que importa no es necesariamente cuánto tú ganes, sino cuántos salarios tú tienes de saldo en tu cuenta de capitalización individual. Y ese es el análisis que nosotros proponemos que guíe una discusión de costo-beneficio sobre esto, sobre esta política. ¿Quiénes van a ser la gente? Pues tú puedes decir, vamos a decir que son todos los afiliados que van a ser los beneficiarios. Pero tú entonces tienes que hacer un análisis para saber cómo es la distribución de las cuentas en función de cuántos salarios tienen esos afiliados depositados en su cuenta. Porque si tú tienes, vamos a decir, una distribución asimétrica como la que nosotros estamos viendo aquí, y tú tienes quizá mucha gente que tenga menos de un salario depositado en su cuenta, o menos de 3 salarios, darle el 30% no necesariamente va a ser la manera más efectiva de ayudarlos. Porque si tienes un salario y te están dando el 30% de tu salario, o tienes 2 salarios y te están dando el 30%, no te va a salir ni siquiera un mes de sueldo. Entonces, ese alivio que te están vendiendo o que se está anunciando realmente es mucho más modesto o no es tan efectivo como podría ser. Además de que en algunos casos puede haber incluso duplicidad, de que tú en algunos beneficiarios no estén suspendidos, sino que hayan continuado laborando y recibiendo su salario completo, pero también quizás algunos también estén recibiendo los beneficios de los programas sociales como FAS. Claro, y que en ese caso ahí se les justificaría menos la necesidad de acudir al fondo de pensiones. Y bueno, también esos datos que ustedes presentan, creo que al final también son necesarios para poder responder a una de las preguntas que hace Hamlet aquí. Él dice, ¿dispone el sistema de esa liquidez para pagar el 30% de los fondos? Sí, es una buena pregunta de Hamlet y la vamos a ver más adelante. Bueno, realmente la respuesta es que no, dándole un poco un preview de lo que viene. Y es porque ni siquiera en la economía existen tantos billetes y monedas como para pagar esos 175,000 millones. Habría que hacer una impresión o aumentar la masa monetaria, la cantidad de billetes y monedas en circulación para poder realizarlo. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Voy a aprovechar entonces para leer unos comentarios que están aquí en el chat y que no se vayan acumulando. Tanzania Reynoso dice, en los fondos de reparto se presentan básicamente los planes de jubilación del Banco de Reservas y del Banco Central, que son beneficios para sus empleados. Muy de acuerdo con ese punto, Manuel. En caso de que se aprobase un proyecto de esta naturaleza, debería aplicar solo a los cotizantes activos, que son los que están al día en sus aportes. Lo irónico es que la mayoría de las personas que yo veo que están reclamando que se les entregue los fondos de pensiones, no son ni siquiera cotizantes activos, sino que tal vez están en una situación incluso de suspensión de la relación laboral o desempleados y están tratando de utilizar resolver esta situación de emergencia que se les ha presentado. Dice Tanzania también, otro punto que afecta a los rangos salariales es la elusión en los pagos a la TCS, reportar salarios por debajo de lo real.
Así es. Correcto. Y Carlos menciona, la propuesta es el 30% del fondo acumulado en la CCI. Entiendo no guarda relación con su salario, ni se encuentra cotizando, ni si se encuentra cotizando actualmente. Y Armando comenta, pregunta, ¿qué efecto tendría esta medida sobre la inflación y tasa de cambio? Sí, lo vamos a ver en unos minutos, hermano. Okay. Muy buen comentario, de acuerdo con todos. Y sobre todo el tema me llamó mucho la atención porque hay un análisis en el paper de si deben ser los cotizantes o si deben ser los afiliados. Nosotros no tomamos partida, simplemente analizamos, vamos a decir que, o comentamos que debería tomarse en cuenta esa discusión como parte de la política pública, del análisis de política pública y del análisis costo-beneficio. Pero entonces, si uno dice, bueno, está bien, vamos a beneficiar solamente a los cotizantes que estaban activos. Quizá algunos de esos cotizantes que estaban activos siguen recibiendo su salario durante el gran confinamiento, como pasó en muchos segmentos de la economía. Entonces, esos afiliados tienen su dinero dentro de los fondos de pensiones y esos fondos de pensiones, aunque cada uno tiene su cuenta de capitalización individual, se están invirtiendo de manera mancomunada para el beneficio de todos. Y ese es el efecto de recursos común o de bien común que te generan los esquemas de inversión colectiva, como los fondos de pensiones, como los fondos de inversión. Entonces, ahí hay algunos afiliados que se pueden sentir que no lo están tratando de manera igualitaria y que pueden incluso accionar ante el Tribunal Constitucional o a los órganos jurisdiccionales correspondientes, porque dicen, bueno, pero mi cuenta tiene dinero y mi cuenta está ahí invertida y está generando rendimiento para todos. Sin embargo, ahora no me permiten a mí acceder a la cuenta y no solamente están permitiendo a los cotizantes. O sea que ahí hay un tema hasta de política pública que tiene varios matices que es importante que se ventile, pero públicamente no se ha llegado a ese nivel de detalle, sino que la discusión se ha enfocado en si el 30% sí o no. Pero por eso quería como un poco resaltar ese análisis. Esta es la evolución de cotizantes afiliados. Aquí solamente se presenta entre 2005 y 2020, lo que trabaja en el sector conocen esta gráfica. Básicamente un crecimiento lineal de los afiliados y los cotizantes aquí en rojo, con cierta variación. Quizá la historia, la narrativa un poco más impactante es que ya el nivel de cotizantes a inicio de este año, antes de la pandemia, estaba estaba rascando el umbral de los 2 millones de cotizantes, que iba a ser un hito para el sistema, de que finalmente íbamos a tener, se esperaba que en los próximos meses pasáramos el umbral de los 2 millones de cotizantes en el sistema de pensiones. Luego del impacto económico de la crisis y del gran confinamiento y de todo lo que eso conllevó, básicamente se borró un 20%. 1 de cada 5 cotizantes dejó de cotizar entre marzo y abril. Y ahí ustedes ven que cayó el nivel a 1.5 millones de cotizantes. Si nosotros analizamos las ratios cotizantes afiliados, es decir, por cada cotizante cuántos afiliados hay, ese impacto fue mucho más dramático. Entre enero del 2005 y abril del año 2020, ustedes ven que tuvo mucha variación, sobre todo en el 2005-2006, pero a partir de octubre, digamos, del 2006, ese ratio se mantuvo entre 45% y 50%. En ese rango de, vamos a decir, 45 o 50 cotizantes por cada 100 afiliados. Pero en abril, con el impacto económico del COVID, esa ratio alcanzó su punto más bajo, su nadir, en 37.31%, es decir, 37 de cada 100, cayendo aproximadamente casi 8 puntos porcentuales desde antes del impacto más grande del COVID-19, o sea, desde marzo, desde el nivel de febrero-marzo. Eso es importante porque te refleja, esos 8 puntos te representa, como habíamos comentado, aproximadamente un 20% de los cotizantes activos. Eso no significa desempleo, o sea, esto no es una medida de lo que está ocurriendo en el mercado laboral, porque el mercado laboral en República Dominicana tiene muchos matices. Estamos claros, pero aquí estamos hablando de cotizantes y se perdió una quinta parte o
básicamente se borró. Eso puede variar en los próximos meses, pero es un buen indicador para darle seguimiento, para ver cómo se recupera el nivel de cotizantes. Aquí es la misma gráfica, pero la correlación entre cotizante y afiliado, y se puede apreciar prácticamente una línea recta, y de repente este valor aquí que se ve, este círculo que está solitario, que se ve como que se cayó del grupo, que ya no está junto en esa línea recta, es el mes de abril. Y ahí se ve un poco más dramático cómo esa correlación se rompió, y la razón por la que se rompe esa correlación es por el COVID, el impacto del COVID en las cotizaciones activas de la Seguridad Social, cayendo ahí a casi 400.000 cotizantes en términos absolutos, se perdieron un 20%. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí, mira, Jan dice, Jan Pumarol, la aprobación de un proyecto de ley que disponga la entrega a los trabajadores del 30% de sus fondos previsionales es inviable, ya que hacer líquidos los recursos invertidos es un proceso complejo. Es un proceso complejo, y en caso de materializarse desencadenaría efectos opuestos a los que se persiguen con la devaluación del dinero de los dominicanos, un aumento de los precios y una crisis más grave cuya recuperación sería más prolongada. Y Aníbal tiene una pregunta. Él dice, por todo lo que estamos analizando, de aprobarse este proyecto y convertirse en ley, ¿podría declararse inconstitucional? ¿Qué opinión les merece? No sé si eso ustedes quieren dejarlo para más adelante o responderla ahora. Sí, la podemos dejar para más adelante, Aníbal. Un saludo a Aníbal en Santiago. Vamos a seguir entonces con los datos, y luego podemos retomar esa discusión sobre la constitucionalidad de la medida. Sí. El pastel, ¿cómo estaba distribuido? Bueno, el cierre de abril, este es el pastel de inversiones de los fondos de capitalización individual, o sea, no del total del sistema. Y algunas categorías las hemos acumulado para no tenerla muy atomizada, pero es básicamente eso. Había un 35.8% en instrumentos del Ministerio de Hacienda, o sea, deuda pública, un 40.8% en instrumentos del Banco Central, había 12.4% en entidades de intermediación financiera. Eso no solamente son depósitos, sino también pueden ser instrumentos de deuda subordinada y otro tipo de instrumentos de deuda privada de la entidad de intermediación financiera. Ahí incluye bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito y asociaciones. 4.6% en empresas privadas, que son emisores del mercado de valores, que son emisores de deuda, y 6.4% de otras inversiones que incluyen cuotas de fondos abiertos de inversión, una parte muy mínima de inversionistas multilaterales, entre otros. Esto es importante. A mí me da risa porque entre los comentarios que yo veía de algunas personas que desean la devolución de los fondos de pensiones, muchos decían, cuando se le comentaba que ese dinero no estaba ahí disponible, sino que había que hacer un proceso, decían, pero yo no autoricé a los fondos de pensiones a que hicieran algo con mi dinero, lo cogieron y lo invirtieron sin mi permiso. Entonces me da risa porque yo decía, pero ellos pensaban como que el dinero tal vez está ahí guardado en una caja fuerte, todo lo que uno va aportando al fondo de pensión está guardado en una caja fuerte, ahí espera, como si fuera un banco que tú vas y lo retiras y te lo entregan. Sí. Entonces un comentario ahí para... no, y ese es el comentario perfecto para describir eso. Porque es exactamente lo que estaba ocurriendo, lo que tú dices, y por eso hay que presentar los datos. Estas son las realidades. Entonces, mucha gente también se rasga la vestidura diciendo, wow, pero hay una alta parte que está invertida en valores de emisores diferenciados, o sea, del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Pero esta siempre ha sido la realidad del sistema desde que inició en el 2001. Esto no es nada nuevo, no es que ahora se está financiando de alguna manera el presupuesto o el déficit fiscal a través de los fondos de pensiones, que siempre se ha utilizado ese mecanismo. Y si no se le venden esos instrumentos a los fondos de pensiones, se le van a vender a otros inversionistas, tanto domésticos como internacionales. Ese no es necesariamente un problema en sí, como hay personas que han utilizado la información sobre la realidad para distorsionar un poco, diciendo que es un fraude o que realmente le están pagando a la gente con los impuestos.
el que está descubriendo eso ahora, básicamente está descubriendo cómo se financian los estados, que es algo que existe desde hace siglos. La manera como se recauda a través de los impuestos y los estados se endeudan para proveer los bienes públicos que todos disfrutamos, y ese es el nombre del juego. No hay nada doloso, ni hay nada nuevo, ni hay nada distinto en el caso de la República Dominicana. Esto es algo completamente normal en todos los mercados financieros. Eso es verdad, sin entrar en discusiones de que si los niveles de deuda PIB son adecuados, porque esa es otra discusión, y es una discusión que se hace en función del análisis económico y las discusiones de estudios que existen de deuda pública y estudios macroeconómicos. Pero en este caso, el hecho de que estén invertidos no debe ser un hecho controversial, porque esa es la realidad. Así es como ese dinero se multiplica. Y quizá la ilustración más adecuada es de la Biblia, que es la parábola de los talentos, de que el Señor le dejó a varios siervos, le dejó un dinero para que invirtieran, y hubo uno que lo enterró en la tierra. Y obviamente la AFP no pueden hacer eso, no pueden enterrar el dinero en la tierra, porque entonces el dinero no se va a multiplicar, como vimos que estuvo creciendo de manera vertiginosa, sobre todo en capitalización individual, durante toda la vida del sistema. Sin mencionar las rentabilidades, que no están graficadas aquí, pero las rentabilidades también han estado por encima de los 10 puntos en términos nominales, y siempre con rentabilidad real, o sea que se han invertido y se ha generado rentabilidad para los afiliados, para el beneficio de todos. Bueno, como vimos al inicio, hay uno de los proyectos de ley, el primero, el que se introdujo por vía del Senado, que establece la autorización del retiro de los fondos de pensiones ante cualquier estado de excepción. Vamos a analizar un poco esa disposición. Primero preguntándonos qué son, ¿verdad?, los estados de excepción. Los estados de excepción son situaciones extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas. Y así lo establece la propia Constitución, que crea una especie de derecho de excepción para situaciones como estas. Son situaciones imprevisibles y ante estas situaciones imprevisibles, las facultades ordinarias de los poderes públicos no son suficientes. Se requieren de facultades extraordinarias. Los estados de excepción, por regla, por definición, son temporales, ¿verdad? Se enmarcan en un periodo de tiempo determinado, y lo hemos visto, lo hemos vivido, porque hemos estado en las últimas semanas bajo uno de los 3 estados de excepción, el estado de emergencia, y como hemos visto también, el presidente los declara luego de que haya sido autorizado por el Congreso Nacional. Entonces, esas facultades extraordinarias que se reconocen a los poderes públicos ante un estado de excepción tienen que ser naturalmente adecuadas, tienen que ser proporcionadas y tienen que permitir enfrentar esos peligros graves o esas grandes amenazas que lo motivan, ¿verdad? Esos estados de excepción están, además de ser regulados por la Constitución, son regulados por una ley orgánica, la 2118, que enmarca y limita las facultades de los poderes públicos. En el caso del estado de defensa, esa ley orgánica establece una lista de derechos que no pueden ser suspendidos. Y en el caso del estado de conmoción interior y del estado de emergencia, se listan derechos que sí pueden ser suspendidos. Entonces, básicamente se establecen en la Constitución 3 modalidades: estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. En el caso del estado de defensa, lo que se caracteriza ahí es una agresión externa. Hay una amenaza a la soberanía nacional, a la integridad del territorio, una agresión externa. No hay estado de guerra propiamente en la Constitución, sino básicamente es una defensa ante una agresión que viene del exterior. Un segundo estado de excepción es un estado de convulsión. Yo creo que se está cortando. Perdón, Anabel. Por lo menos yo lo oigo cortado. No sé si los demás están escuchando. Ok.
Vamos, ahí se escucha mejor, quizás. Me acerqué un poquito. Sí, ok. Ok, si se escucha bien, continúo. Un segundo estado es el estado de conmoción interior, que la Constitución lo caracteriza como una perturbación grave del orden público. Lo que se deriva ahí de esa disposición constitucional es la ocurrencia de algún conflicto que puede ser social, económico o político, y un tercer caso, una tercera situación, que es el estado de emergencia, como lo hemos estado viviendo en las últimas semanas, que se define por la Constitución como una calamidad pública o amenaza grave al orden económico, social o medioambiental. Puede ser, en ese caso, algún fenómeno de la naturaleza, como huracanes u otros siniestros naturales, alguna catástrofe tecnológica, incluso se ha admitido como estado de emergencia alguna emergencia de naturaleza económica. Como hemos visto, el proyecto establece que busca admitir que se retiren, se admita el retiro de los fondos de pensiones ante cualquiera de las tres modalidades de los estados de excepción que hemos visto. Y sobre eso, varias observaciones. Como comentaba Natachu al inicio, no cualquier estado de excepción podría meritar el uso de los fondos de pensiones. Eso ameritaría una reflexión en cada caso de si sería necesario o no su uso, y podría ser previsto en la declaratoria de estado de excepción. Sería quizá más preciso antes que contemplar una cláusula general como la que buscaba que se apruebe en este proyecto de ley. Esa disposición también puede traer problemas en el caso de conmoción interior. ¿Y por qué? Porque conmoción interior, ese conflicto social, económico, político que implica una conmoción interior, puede llevar a que se declare ese estado de conmoción en todo el territorio nacional o en parte del territorio. Entonces, si se declara en parte del territorio, se permitiría el retiro de los fondos de pensiones solamente en esa parte del territorio nacional. Eso crearía dificultades, definitivamente crearía dificultades prácticas. Entonces, a fin de cuentas, permitir el retiro de los fondos de pensiones en caso de los estados de excepción que hemos visto anteriormente, implica evitar que sea el Estado el que responda ante situaciones de excepción como estas. Implicaría evitar que sea el Estado que responda y colocar la carga sobre el ahorro de los trabajadores, cuando debería ser responsabilidad del Estado asegurar un mínimo de condiciones ante circunstancias excepcionales como estas. Conduciría a convertir los fondos de pensión en una cuenta de ahorro para situaciones de emergencia que sabemos claramente que no es el objetivo de los fondos de pensiones, cuyo objetivo es el ahorro para el momento del retiro, y crearía un precedente indeseable porque cada vez que ocurra una situación excepcional que amerite la declaratoria de un estado de excepción, habría la expectativa de que los fondos de pensiones puedan ser retirados. Eso no sería un precedente favorable. Nosotros estuvimos analizando el caso de Perú. Al igual que en la mayoría de los estados del mundo ante la emergencia que estamos viviendo del COVID-19, Perú ha declarado un estado de emergencia sanitaria, y eso ha llevado al gobierno de Perú a disponer de un conjunto de medidas para mitigar los efectos económicos de la crisis. Y han ocurrido cosas interesantes en el Perú con relación a los fondos de pensiones, y por eso quisimos estudiar ese caso y compararlo con el caso dominicano. Entre el conjunto de medidas que ha adoptado Perú, ha adoptado 2 decretos de urgencia. Y esos decretos de urgencia van dirigidos a 2 segmentos que son muy específicos. Los desempleados,
las personas que tengan 6 meses sin cotizaciones y los trabajadores con contratos suspendidos. Y a esos dos segmentos específicos se ha autorizado a hacer un único retiro extraordinario de los fondos de pensiones que asciende a un monto de 2.000 soles, lo cual equivale a $586. Vemos que esas son medidas de carácter restringido que buscan ofrecer auxilio, buscan resolver una necesidad de liquidez de corto plazo a dos segmentos muy particulares. Y medidas de esa naturaleza o que responden a necesidades similares han sido tomadas en la República Dominicana por programas que conocemos todos, como son FASE, ¿verdad? Y el programa Quédate en Casa y otros programas sociales. Pero pues, Perú ha dado un paso más, un paso todavía adelante. Con la aprobación de esta ley, la 31 es la 31.017, que autoriza a todos los afiliados al retiro extraordinario del 25% de los fondos de su cuenta individual de capitalización, como se llama allá. Y eso, una medida similar es la que es la de los proyectos de ley que discutimos en nuestro paper. Y Perú ha dado ese paso en circunstancias interesantes porque la ley fue aprobada por el Congreso de Perú. La Constitución le da un plazo de 15 días al presidente para que observe o promulgue, pero el presidente, ante el silencio del presidente que no reaccionó, el Congreso de Perú, en una forma quizá de desacato, pero bajo las facultades que le otorga la Constitución, decidió promulgarla, a pesar de que el presidente había declarado públicamente que no estaba de acuerdo con esta medida en declaraciones a prensa. Esa medida, esa ley que busca autorizar de manera general a los afiliados el retiro extraordinario, tiene un alcance general, ¿verdad? A todos los afiliados, implica un mayor número de beneficiarios, como sería el caso del proyecto dominicano, y atenta contra el ahorro provisional, ¿verdad? La dificultad ahí es que esa medida, además de que atenta contra los fondos de pensiones, atenta contra el ahorro previsional, está probablemente beneficiando a personas que no necesariamente se han visto afectadas por la crisis, mantienen sus ingresos, mantienen sus empleos. Entonces, esa medida también distorsiona el objetivo de los fondos de pensiones. Entonces, a ese paso es que nosotros no esperamos que la República Dominicana no llegue, para no convertir ese ahorro para la vejez en una cuenta para situaciones de emergencia. Sí, de hecho dice Aníbal en el chat, llama la atención que en el caso de Perú, muchos beneficiarios utilizaron esos fondos para adquirir bienes no esenciales como televisiones, muebles del hogar, etc. Sí, definitivamente. Una distorsión, ¿verdad?, de esos fondos de pensiones, que no va contra los objetivos propios del sistema. Entonces, ya no. Sí. Luego dice Francisco, en el Perú el Ejecutivo confirmó que no se darán nuevas medidas para retirar un mayor monto de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones ni de la compensación por tiempo de servicio. Y Carlos pregunta, ¿en el Perú el retiro era obligatorio o voluntario por parte del propietario de la CCI? Era voluntario. Es un retiro extraordinario y voluntario. Voluntario. En el caso dominicano también es voluntario, pero la realidad es que si hay una corrida y todo el mundo sale a sacar el dinero y se genera mayor desconfianza incluso en el sistema, todo el mundo lo que tiene es un incentivo de hacer lo mismo. Si usted ve que está en una sala de cine y la sala de cine coge fuego y solamente hay una puerta y usted ve que todo el mundo está corriendo a la salida, usted también va a correr, aunque no todo el mundo va a poder salir al mismo tiempo por esa puerta, sobre todo si la sala está llena. Entonces ese es el tipo de situaciones que se incentivan y que crea un incentivo racional de que todo el mundo actúe de la misma manera.
aunque eso vaya en Sí. detrimento del bienestar de todo el mundo, lo que queremos decir. Sí. Esta propuesta de admitir los retiros de los fondos de pensiones ante situaciones excepcionales o de emergencia también crea problemas desde el punto de vista de estos argumentos económicos que presentamos aquí. Crea riesgo moral desde la perspectiva del análisis económico, ¿verdad? Y el riesgo moral es un problema económico que ocurre cuando las personas saben que están protegidas ante ciertas pérdidas y entonces se ven naturalmente inclinadas a tomar mayores riesgos y crea riesgo moral de cara a las personas y de cara al Estado, para las personas y para el Estado. ¿Por qué para las personas? Porque desincentiva a que las personas ahorren para este tipo de circunstancias de emergencia. ¿Por qué? Porque tienen la expectativa de que ante la ocurrencia de uno de esos eventos de emergencia van a poder retirar de su cuenta de capitalización individual. Y crea también riesgo moral de cara al Estado. ¿Por qué? Porque lo desincentiva a que tome medidas como las medidas que ha tomado el gobierno dominicano para hacer frente a situaciones de excepción. Y también lo desincentiva al Estado a que tome las previsiones para emergencias como estas. También desde la perspectiva del análisis de la economía conductual, crea sesgo por el presente e inconsistencia dinámica, que lo que implica es que nos veamos motivados a preferir recibir en lo inmediato una gratificación por el consumo, antes que esperar obtener un beneficio más significativo, más importante en el futuro, que sería recibir una pensión digna. Bien, entonces aquí hay un catálogo de consecuencias económicas adicionales desde el punto de vista macroeconómico. El proyecto tiene el potencial de producir inflación, que es una alza generalizada de los precios. La estabilidad de precios es uno de los objetivos constitucionales del Banco Central, o sea que esa discusión la vamos a ampliar cuando contestemos la pregunta de Aníbal. También depreciación peso-dólar, que fue uno de los comentarios que recibimos anteriormente, sobre todo en un momento, la última semana hemos visto cómo la depreciación del dólar con relación del peso con relación al dólar se ha acelerado a niveles porcentuales que no son típicos. También el remate inoportuno de instrumentos financieros durante un mercado, una mercada a la baja. El retiro extraordinario durante un momento en que 20% o más de los cotizantes activos dejan de aportar activamente. O sea, nosotros vimos que hay un impacto y ese impacto se puede exacerbar en los próximos meses dependiendo de cómo sea la recuperación económica o de si existan rebrotes u otros efectos que ahora mismo no estén previstos. Y además esa inflación no solamente afectaría a la economía, a los precios, sino que también afectaría el ahorro privado, porque erosiona el ahorro privado, el valor real del ahorro privado, y el portafolio restante de los fondos de pensiones. O sea, esos fondos de pensiones, el patrimonio que queda luego de que se distribuyan esos 175.000 millones, sigue reinvertido y debe reinvertirse. Pero si se genera una inflación, sobre todo un periodo inflacionario, esa inflación va a afectar definitivamente el valor real de esas pensiones a largo plazo. O sea, que sería totalmente contraproducente. Por eso el resultado es lo que nosotros llamamos una tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es un trabajo fundamental de Harding y se conoce como uno de los fallos del mercado relacionados con los llamados bienes públicos. En este caso, las comunes son recursos comunes, como el nombre lo dice, o compartidos, que se agotan. Obviamente, en el caso de los fondos de pensiones, no son comunes 100%, pero el hecho de que sea una inversión mancomunada le da ciertos matices de problemas que típicamente afectan a los recursos que tienen copropietarios. Cada uno tiene su pensión, cada uno tiene su cuenta de capitalización individual, pero un individuo con el dinero que tiene en su cuenta no puede comprar quizá un bono de Hacienda. Ahora, si se reúnen varios individuos, cada uno mantiene su cuenta de capitalización individual y pueden entonces invertir en instrumentos que no estarían a su disposición en caso de que no se
se asociaran, no se agregaran en este caso, porque no es una asociación voluntaria, sino se están agregando. Entonces, esa tragedia de la comune, de los comunes, y deviene en una tragedia de las pensiones. ¿Por qué? Porque algunos individuos, persiguiendo su interés personal y actuando quizás racionalmente en función de sus necesidades, destruyen un recurso compartido y limitado, en este caso el sistema de pensiones. Destruyen la economía de escala y todas las externalidades positivas que genera. ¿Qué nosotros proponemos? Bueno, porque nosotros desarrollamos una propuesta posible en función de lo que dice la ley, con el objetivo de evitar las consecuencias económicas indeseadas y de alguna manera utilizar los fondos de pensiones para reactivar el rebote económico post-COVID-19. Nuestra propuesta es la creación de un fondo de fomento para las MIPYMES. En el momento en que nosotros la hicimos, a principio de mes, todavía no se había anunciado, por ejemplo, el fondo de garantía que ya anunció el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, nuestra propuesta es consistente con esa misma línea de pensamiento de redirigir los cañones de dinero de alta potencia que tienen los fondos de pensiones para financiar un fondo de fomento que a su vez le preste a las MIPYMES que cumplan con ciertos requisitos y ciertas condiciones como mantener el empleo, los niveles de empleo, por lo menos un alto porcentaje de sus nóminas pre-COVID. Y el razonamiento es el siguiente. Si nosotros autorizamos el 30%, además de que ese dinero no va a ser efectivo para mucha gente, no va a ser una solución duradera y que realmente traiga alivio, va a traer consecuencias indeseadas que superan esos costos, los beneficios de la medida. Entonces, enfoquémonos mejor en mantener a la gente empleada y recibiendo los ingresos que habitualmente están acostumbrados a recibir. Entonces, esa es la estructura que nosotros presentamos aquí, donde el Banco Central, sabemos que los fondos de pensiones aquí en rojo tienen el dinero invertido en diferentes rubros, como ya vimos anteriormente. El Banco Central hace repos o hace compras directas a través de sus operaciones del mercado abierto que le permite la ley monetaria y financiera, y le compra instrumentos de Hacienda o del propio Banco Central que tienen los fondos de pensiones. Nosotros vimos que tienen 35% de Hacienda, o tenían en ese momento a finales de abril, porque esa composición cambió, como vamos a ver dentro de unos minutos, y más o menos 40% de su patrimonio invertido en valores del Banco Central. El Banco Central se lo compra y a cambio le entrega el dinero. Un dinero equivalente, vamos a decir, para explicar en el ejemplo, al 30%, que sea el mismo 30%. Entonces ahí esos 175.000 millones entran a los fondos de pensiones. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda, junto con las entidades bancarias, constituyen un fondo de fomento bajo la forma organizativa que más les favorezca. Puede ser un fideicomiso o puede ser simplemente un fondo dentro de, o puede ser parte del patrimonio de una de las entidades de intermediación financiera. Y ese fondo va a emitir valores que van a ser aprobados por los organismos correspondientes del sistema de seguridad social como instrumentos que pueden ser sujetos de inversiones de los fondos de pensiones. Eso es un proceso que está establecido en la ley y se hace a través de la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límites de Inversión y el Consejo Nacional de Seguridad Social. Entonces se aprobarían esos instrumentos. Y en los fondos de pensiones comprarían 175.000 millones de esos instrumentos para financiar el fondo de fomento. El fondo de fomento puede recibir también avales y puede recibir dinero del Ministerio de Hacienda como complemento, y a través de las entidades de intermediación financiera que hacen su función de monitoreo y de evaluación de la solicitud de préstamos, se van desembolsando préstamos contra garantías, y ahí entonces se conecta esta estructura con nuestra propuesta paralela de acelerar la implementación de la ley de garantía mobiliaria. ¿Por qué? Porque la garantía mobiliaria va a ampliar el acceso al crédito para muchas MIPYMES que no tienen inmuebles o que no tienen garantías convencionales que se están aceptando actualmente para ser sujeto de crédito del sistema bancario formal. Pero si se acelera la implementación de esa ley y se crea el sistema electrónico de garantía mobiliaria, que es lo que contempla la ley, entonces esas MIPYMES pueden ofrecer nuevas garantías, y esas nuevas garantías van a servir como complemento a la medida monetaria y financiera que las autoridades han estado tomando, principalmente la liberación del encaje para que la entidad de intermediación
financiera presten más. Entonces, esa es la estructura que nosotros contemplamos y que proponemos. Hay muchas variaciones que se pueden hacer de esta estructura, como la que se está haciendo actualmente a través del Ministerio de Hacienda con el Fondo de Garantías, donde el Ministerio de Hacienda aporta también al fondo dinero y avales para complementar los préstamos. En el caso de ese fondo que se anunció, sería de 125 mil millones de pesos. Entonces, ahí eso nos lleva al tema de la emisión de emergencia de bonos de Hacienda. Pues mucha gente, cuando vio la emisión anunciada, se sintió un poco escandalizada o confundida, mejor dicho, porque pensaron, bueno, ya se había comentado que los fondos de pensiones están invertidos en instrumentos financieros, pero entonces, ¿cómo aparecen ahora 40 mil millones de pesos de los fondos, de los mismos fondos de pensiones para invertir en estos nuevos bonos de Hacienda? Y la explicación está muy relacionada con la estructura que nosotros proponemos en el paper, y es sobre todo con la manera para hacer líquidas esas inversiones sin necesariamente generar los problemas en el mercado secundario de valores relacionados con un típico remate de valores en el mercado secundario, o un remate o una venta de desesperación, ¿no? Como se le conoce, un fire sale, como se le llama en inglés. Y la respuesta viene en la política monetaria no convencionales que muchos de los bancos centrales vienen implementando en los últimos 20 años realmente, porque el Banco de Japón lo hacía en el año 2001 y en el año 2002, pero la mayoría de los bancos centrales comenzaron a utilizar cada vez más la llamada flexibilización cuantitativa o quantitative easing, que son básicamente los programas de recompra de bonos durante momentos de emergencia. Vimos que se convirtió en una política preferida de muchos bancos centrales durante la crisis financiera global que alcanzó su nadir en el año 2008, y es básicamente el mecanismo como se utilizó, que utilizó el Banco Central para hacerle espacio, de alguna manera, si se puede decir, a los fondos de pensiones sin afectar al mercado secundario. Entonces, el Banco Central lo que hizo fue que compró instrumentos del propio Banco Central que tenían los fondos de pensiones. Nosotros vimos que eran 40 puntos porcentuales del patrimonio. Y eso lo pudimos confirmar cuando vimos las estadísticas de mayo del año. Aquí están las estadísticas de valores del Banco Central en manos de los fondos de pensiones. Enero, febrero, marzo, abril y el cambio en mayo, que fue cuando se anunció la operación. Aquí hubo una reducción de un nivel de más o menos 320 mil millones de pesos a 275 mil, 280 mil. Y esa diferencia de esos 40 mil millones son los 40 mil millones de los bonos, de los coronabonos. Esa fue la manera como se hizo. Entonces, una vez los fondos de pensiones recibieron esa liquidez, compraron los coronabonos directamente del Ministerio de Hacienda. Y esa fue la alquimia financiera que ocurrió. Nada del otro mundo, algo incluso consistente con la misma estructura que nosotros habíamos sugerido, porque era la manera para hacerle cupo o espacio al portafolio de los fondos de pensiones sin necesariamente afectar el mercado secundario, ni el patrimonio, ni la estabilidad macroeconómica con esas operaciones. Y es algo convencional que los bancos centrales realizan. Entonces vamos a la pregunta de Hamlet. ¿Cómo se comparan los coronabonos con el retiro del 30%? Bueno, son totalmente diferentes dimensiones. El 30% de los fondos de pensiones son más de 175 mil millones, como hemos comentado, y esos son 6 veces el monto nominal de los coronabonos, que son 40 mil millones de pesos. O sea, que son muchas veces más. Son dos dimensiones totalmente diferentes, y en este caso el tamaño sí importa, porque en la medida en que esos fondos se distribuyan entre la gente para consumo, aunque hay una parte que va a ser compensada por la falta de ingresos y la caída en que hubo el consumo en los últimos meses, producto de la crisis y del gran confinamiento, independientemente de esa falta de caída del consumo, hemos visto una depreciación del peso frente al dólar. Entonces eso tiene el potencial de exacerbar esa depreciación, generando inestabilidad de los precios. Lo otro es, existen suficientes billetes en circulación. Aquí en amarillo vemos la cantidad nominal del total de los billetes y monedas en circulación, que son 163 mil millones.
Y aquí vemos visualmente que no existe. O sea, 175.000 millones es más que 163.000, por lo que habría que imprimir más billetes y ampliar la masa monetaria, lo cual podría contribuir a ese argumento de que una medida como esta generaría inflación. Entonces, a modo de conclusión, no resulta deseable usar los fondos de pensiones como cuenta de ahorro para situaciones de emergencia, como nosotros explicamos. El uso de los fondos de pensiones puede erosionar la estabilidad del sistema previsional, pero también atenta contra la pensión digna de los afiliados, fomenta el riesgo moral, desincentiva el ahorro y podría generar efectos secundarios macroeconómicos indeseados, conforme con la teoría económica del análisis económico positivo. Y también, como hemos propuesto, existen usos alternativos más efectivos de los fondos de pensiones sin que implique expropiar la cuenta de capitalización individual ni afectar el futuro de los afiliados. Y esas son las estructuras que se deben explorar para poder financiar, energizar, catalizar un rebote económico post-COVID, donde no se tomen malas políticas que hagan que el rebote económico se ralentice, sino que sea más vigoroso y que sea conforme con el potencial que tiene la economía dominicana de recuperarse. Muchas gracias por su atención. Aquí voy a leer unas preguntas. Dice Carlos que si entonces el Banco Central redujo su deuda en 40.000 millones. Y Tanzania dice, con respecto a la propuesta del instituto, es importante indicar que se debe definir un porcentaje de cobertura, es decir, se requiere la garantía de un 100% del Estado para prevenir que en caso de default se arriesgue el ahorro de los afiliados. Recordemos que las AFP no pueden poner en riesgo el ahorro de los trabajadores, puesto que su objetivo primordial es crear patrimonio para financiar las pensiones. Sí. Con relación al Banco Central, hubo un cambio, ¿verdad? De los 40.000 millones que tenían de deuda del Banco Central por 40.000 millones del Ministerio de Hacienda. O sea, que no aumenta el stock total de la deuda pública, es lo que la mayoría de los economistas han comentado, sino que hubo un cambio. Y lo que vamos a ver, porque estas estadísticas yo creo que salen trimestralmente, si mal no recuerdo, los boletines, lo que va a haber una recomposición del patrimonio de los fondos de pensiones, donde ustedes recuerdan que habían 40 puntos en papeles del Banco Central, 35 puntos en papeles de Hacienda. Entonces va a reducirse el tamaño del pastel de inversiones en el Banco Central en 40.000 millones y va a aumentar en el Ministerio de Hacienda. La comisión autoriza hasta un 50% del patrimonio en el Banco Central y en Hacienda, cada uno. O sea que los fondos pueden invertir hasta 50% de su patrimonio en el Banco Central y en Hacienda. O sea que eso es lo que va a ocurrir. Ok, entendido. Bueno, voy a leer igual aquí un comentario que me hizo una persona y dice que no está de acuerdo con las propuestas de modificación legislativa que están en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado. Dice que esa propuesta legislativa rompe el blindaje al sistema y ya se irán desmontando por una u otra causa, crea precedente que debilita las bases que garantizan la continuidad del sistema que se creó para financiar las pensiones. Y además dice que se desnaturaliza el sistema que es pensiones, ahorro para el retiro, no es fondo de emergencia, no es fondo de cesantía, no es fondo de desempleo. Si se toma para emergencia ya deja de ser un sistema de pensiones y se convierte en otra cosa. Es básicamente parte de lo que ustedes estaban diciendo. Yo creo que no hay ninguna otra pregunta. Me voy a permitir felicitarlos una vez más porque entiendo que fue un muy buen trabajo que hicieron con el estudio. Para todos los que quieran acceder a él y leerlo con un poco más de calma, está disponible. Esa investigación hecha por el Instituto OMG, por Emanuel y Anabel, está disponible en la página del Instituto OMG y omg.com.do, o también pueden acceder a las redes sociales del instituto y ahí sale un link donde lo van a poder descargar. Y nada, reiterarle las gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario adicional que no se hayan atrevido a hacer por aquí, pueden contactarnos por la vía correspondiente, pueden escribirle a Noelia
que fue la persona que les mandó el link de acceso a la actividad, y ahí con gusto nosotros estaremos respondiendo. Natachu, yo creo que quedó, no sé si quedó un comentario de Aníbal, que el de la constitucionalidad. Ah, sí. No sé si Aníbal se desconectó o si sigue con nosotros, pero bueno, básicamente es una discusión interesante, no voy a tomar mucho para contestar, pero el Banco Central tiene un objetivo de estabilidad de precios. Y obviamente el Banco Central fijó una postura de que no estaba de acuerdo con que se repartiera el 30% de los fondos de pensiones en esta coyuntura, por la consecuencia, y fue muy explícito al describir cuáles iban a ser las consecuencias. Si se hace y luego se presenta algún tipo de acción ante el TC, en lo que el TC ya se pronuncia, posiblemente el daño está hecho. Quizá de cara al futuro, que de dejar claro un precedente que no es algo conveniente, de que sería inconstitucional porque iría en contra de ese principio de estabilidad de precios que está consagrado en la Constitución. Sin embargo, no haría mucho, al menos que sea una respuesta relativamente rápida, de prevenir quizá la consecuencia que surtirían efecto de manera inmediata cuando ese dinero saliera a la calle. O sea, que es una discusión interesante. Yo sé que Aníbal trae la discusión al caso porque en el Tribunal Constitucional Alemán hubo un caso reciente donde el Tribunal Constitucional Alemán estaba analizando algunos de los programas de recompra de flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo. Y se generó ahí una discusión interesante entre la Corte de Luxemburgo, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional Alemán sobre cuál debería ser el rol de un banco central en una economía. Obviamente el Banco Central no sería responsable si el Congreso decide hacer esto como una medida, pero puede crearse un precedente interesante ahí de cara al futuro. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que ya con esto damos por terminado la actividad y agradecerle nuevamente a Anabel y Emmanuel. Bueno, muchas gracias por la invitación realmente y fue un honor compartir con todos ustedes y sobre todo muchos amigos que veo que están ahí ahora que lo puedo ver. Saludos a todos y muchas gracias, Natachu, y a OMG por la oportunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima, Peña.